Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Quiero saludarte en el nombre del Señor. Asimismo a los hermanos y hermanas de la iglesia que están escuchando el episodio devocional, y en especial también para aquellos que nos escuchan de diferentes partes. Quiero enviar un saludo a aquellos que se están agregando cada día a las suscripciones en los diversos medios. Quiero enviar también saludos especiales para Rosana Vera, que se ha suscrito en el canal de YouTube, para Eva Piña de la Ciudad de México DF, que nos mandó un saludo. Queremos también enviarle un saludo desde aquí de la ciudad de Lima. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a México. Muy bien, vamos a empezar el tiempo devocional, no sin antes dirigiéndonos a la presencia de Dios. Es importante acercarnos en una actitud de reverencia, de temor, pero también con una disposición de poder recibir de Dios, recibir su palabra, recibir su inspiración, recibir su motivación. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en este día que nos permites acercarnos a tu presencia. Gracias por un nuevo día, gracias por un nuevo amanecer. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por la salud, por las fuerzas. Gracias por los sueños, gracias aún por las metas que están empezando a desarrollarse. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza, Señor, de no desmayar y continuar, seguir adelante, Señor, en la vida cristiana. Ser luz y sal, Señor, para poder de esta manera, eterno Dios, expandir tu reino en esta tierra. Gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, este día vamos a meditar la palabra y vamos a hablar acerca de la vida cristiana. Hay 7 aspectos importantes que debemos considerar en nuestra vida cristiana, y vamos a dividir estos episodios precisamente en 7 partes. Así que la vida cristiana tiene 7 aspectos importantes. El primer aspecto de la vida cristiana es el arrepentimiento. El segundo es la santificación. El tercero es la fidelidad. El cuarto es la obediencia. El quinto es caminar en el Espíritu. El sexto punto es vivir conforme a la voluntad de Cristo. Y finalmente el punto 7 es vivir en transformación, vivir de gloria en gloria, vivir en una etapa continua de transformación. Muy bien, vamos a empezar el día de hoy hablando acerca del arrepentimiento. Y para hablar de arrepentimiento es importante saber qué significa arrepentirse y por qué es necesario hacerlo. Entonces, el significado de arrepentirse tiene que ver exactamente con cambiar de dirección. Es la consecuencia de la corrección o enmienda. Es cuando hemos abandonado una forma de pensar, cuando hemos abandonado una manera de proceder, una manera de actuar, y hemos hecho una introspección, hemos comenzado a analizar y hemos tomado la decisión de cambiar de dirección. Es cambiar de perspectiva de lo que se hacía incorrectamente y ahora ir al objetivo correcto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la vida cristiana? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida del día a día? Tenemos que entender algo. Si nosotros no nos arrepentimos, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Dios demanda de cada uno de nosotros frutos de arrepentimiento. Y el arrepentimiento empieza el día en el cual nosotros reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestra condición de pecadores y lo admitimos y lo confesamos. Luego le pedimos ayuda al Señor y le pedimos también que entre a nuestro corazón. A partir de ahí empieza una etapa de arrepentimiento, y el arrepentimiento no se queda solamente en una oración inicial, sino que empieza a partir de ahí la vida de arrepentimiento. Muchos malinterpretan, piensan que es solamente una oración y de arrepentimiento, y con esto es suficiente, y ya en la vida cristiana todo viene un cambio y todo de un momento a otro se toma un paso largo, digamos, por decirlo así, en transformación. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, tenemos que tener en cuenta que muchas veces Dios va a empezar a moldear. Recuerda que ese primer día en el cual nosotros hemos decidido por Cristo es como que si nosotros éramos una vasija formada de acuerdo a nuestra voluntad, pero el alfarero, el gran alfarero, el Señor, rompe esa vasija y ahora empieza Él a formarnos
a la forma de Él. Entonces, a partir del momento que nosotros hemos decidido por Cristo, hemos decidido arrepentirnos, tenemos que vivir cada día arrepintiéndonos, cada día pudiendo sembrar este fruto de arrepentimiento. Entonces, la palabra de Dios nos habla en Proverbios 8:13. Dice, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Entonces, tenemos que llegar a un nivel tal en la cual aborrezcamos el pecado, lo odiemos. Es algo que Dios sí nos permite hacer. Dios nos permite aborrecer el pecado, pero por otro lado, el Señor pone amor en cada uno de nosotros y amor hacia los pecadores. Recuerda, una cosa es practicar el pecado y otra cosa es aborrecerlo. Entonces, cuando nosotros llegamos a un nivel en el cual empezamos a aborrecer el pecado, entonces quiere decir que ya se está produciendo un arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿qué es el pecado? Muchos se preguntan y quieren tratar de entender qué significa el pecado a la luz de las Escrituras. Entonces, el pecado significa desviarse del objetivo, significa desviarse de la meta, significa desviarse del plan correcto o de una manera voluntaria. Podemos de manera voluntaria desviarnos o también de manera involuntaria. Esto se conoce muchas veces como un pecado de omisión, cuando uno sin darse cuenta falla, cuando uno por la ignorancia de las Escrituras o por la ignorancia de la voluntad de Dios, uno toma su propia decisión y esta decisión contraviene precisamente lo que es la meta, lo que en realidad debemos hacer. Cuando uno se sale del camino, entonces uno está cometiendo un pecado. Entonces, ¿cómo se peca? Se peca de pensamientos, se peca de palabras, se peca de acciones. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo que del corazón, de lo interior del hombre salen los malos pensamientos, los malos deseos, salen las idolatrías, salen las hechicerías y las maldades. Entonces hay que entender que nosotros como cristianos que somos ahora vivimos una vida en regeneración. Antes de arrepentirnos vivíamos controlados por el pecado, entendíamos las cosas desde una perspectiva y a veces pensábamos que todo eso estaba bien, pero a la luz de la palabra empezamos ahora a alinearnos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, el pecado, no hay pecado chico ni hay pecado grande, por decirlo así, en términos subjetivos. En un término objetivo, es como más o menos lo voy a decir, es como que si usted está caminando una cuerda con una vara en la cual usted está caminando como un trapecista, está caminando para poder llegar desde un punto al otro a través de una soga, de un cable, está caminando usted ahí y el más mínimo error que usted cometa, el más mínimo error va a representarla caerse, venirse al precipicio, al abismo. Entonces así es el pecado. El pecado no hay pecados grandes, no hay pecados chicos, sino que el pecado es errar el blanco, es fallar. Un pequeño error puede llevarnos a destrozar totalmente nuestras metas, destrozar totalmente el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿qué es la transgresión? Porque también esta palabra la encontramos en la Biblia y es importante entender qué es la transgresión. La transgresión es romper con la autoridad, es hacer las cosas sin medir las consecuencias, es hacerlo de manera deliberada, no tener respeto y rebelarse contra las reglas y la ley. Y eso es pecar deliberadamente. Entonces hay personas que lo hacen de manera deliberada, sabiendo y conociendo que lo que están haciendo está mal, y lo hacen, lo practican. Entonces hay que tener en cuenta, muy importante, que Dios nos ha puesto leyes y esas leyes las podemos encontrar en su palabra. Y dice también la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros no nos arrepentimos, si no hay un arrepentimiento genuino, si no estamos viviendo una vida continua de arrepentimiento, entonces lamentablemente las consecuencias van a ser la condenación, va a ser la perdición. Esto muy poco se predica, muy poco se habla. Dice la palabra del Señor en Hechos 3:19, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces no es una sugerencia el arrepentimiento. En realidad no es una forma de sugerir, sino es una orden, es un mandato que Dios está mandando a la humanidad, está dando una orden a la humanidad que se arrepientan. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios ya se ha hecho manifiesta a través de Jesucristo. Entonces el mandato es arrepentirnos de nuestros pecados y es volvernos a Dios para que esos pecados, para que esas transgresiones
aún para que esas iniquidades que son pecados heredados puedan ser borrados. Entonces, ¿es necesario arrepentirse? Sí. ¿Por qué? Porque si no hay un arrepentimiento vas a vivir esclavizado, vas a vivir en la mentira, vas a vivir en el error. Es necesario entonces liberarse y ser libres, y para esto tenemos que en primer lugar reconocer cuál es nuestra condición sin Dios, cuál es la condición en la cual hemos estado, cuál es la condición que estamos viviendo, pero también hay una decisión en la cual tomamos esa determinación de abandonar esa senda por donde estamos caminando que nos conduce a la destrucción y enfocarnos ahora a la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Es a través de la palabra del Señor, es a través de una comunión diaria con Dios. Entonces tú vas a comenzar a enmendar los caminos, vas a comenzar a acercarte a Dios. Esto es algo que a veces muy poco se predica, muchas veces se habla de otras cosas, se hablan de temas muy superfluos a veces en la vida cristiana, se va mucho por las ramas, se va más por las bendiciones, y eso es bueno, es muy bueno considerar las bendiciones que recibimos de parte de Dios, pero también es importante que a Dios más le interesa la salvación de tu alma, más le interesa la salvación de tu vida. Entonces tú tienes que entender que tienes que generar frutos de arrepentimiento. ¿Y por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué? Porque si tú no obedeces la palabra de Dios, si tú estás viviendo según tus propios caminos, entonces no vas a recibir la vida eterna. Muy bien, vamos a nosotros estar continuando con la siguiente parte. Vamos a estar hablando de la santificación, y la santificación es un proceso, ya que se inició el arrepentimiento, tú tienes que buscar ahora vivir en santidad. Recuerda que la palabra del Señor nos habla que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Así que yo quiero animarte, estimado hermano y hermana, que medites la palabra de Dios. Recuerda que la paga del pecado es la muerte, y el beneficio que nosotros recibimos de Jesucristo es la salvación de nuestra alma cuando nosotros en primer lugar nos arrepentimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar hay algunos pasos. El primer paso es, en primer lugar, reconocer. Tenemos que reconocer que estamos haciendo las cosas mal. En segundo lugar, tenemos que confesarlo con la boca. No es algo mental. La oración no es algo que tú cierras tus ojos y piensas y conversas en tus pensamientos con Dios. No, tú tienes que confesar. Porque ya si tú has empezado a creer en tu corazón, y ahora la confesión va a completar ese paso de arrepentimiento. Entonces, luego tú, de haber confesado tu pecado, luego de haberte arrepentido de manera audible delante de Dios, ahora tú tomas la decisión de abandonar completamente ese camino. Si estabas en vicios, si estabas en mal carácter, si estabas en asuntos contrarios que tú sabes, tú te conoces, tú sabes qué cosas has estado haciendo mal, entonces es momento de poder acercarte a Dios, hacer cuentas. Siempre hazlo de manera continua. Recuerda que de esta manera tú estás sembrando esas semillas de arrepentimiento que van a producir precisamente esos frutos de arrepentimiento. Muy bien, yo quiero hacer una oración, y si no lo has hecho o es la primera vez que la haces, si alguno por primera vez está escuchando estos episodios y nunca entregó su vida a Cristo, y si aún tú entregaste tu vida a Cristo, haz esta oración. Yo te invito a que lo hagas conmigo. Repite esta oración. Dios Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, confieso todos mis pecados delante de ti y te pido perdón por todas mis ofensas, por todas mis transgresiones y todas mis iniquidades. He estado equivocado. Señor, yo no te he buscado como tú demandas. Yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname ahora. Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario, Señor, y que, Señor, fueron por mis pecados, para lavarme, para limpiarme. Señor, yo reconozco que tu sangre me limpia. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón, vive conmigo y cámbiame. Dame la vida eterna y escribe mi nombre en tu libro. Sálvame, Señor, libérame por tu sangre. Oh Señor, yo creo por la fe que fuiste resucitado de entre los muertos al tercer día y que volverás otra vez. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque me he arrepentido verbalmente, lo he confesado, y ahora tomo la decisión con la ayuda de tu Espíritu Santo de abandonar el pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Descarga la aplicación
Encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.